Vamos a ver la primera clase de la unidad número 6 de octavo grado en el tema 1.1 que se llama triángulos isósceles. Yo creo que a estas alturas ya sabemos cuáles son los triángulos isósceles e incluso cuáles serían los equiláteros, también los escalenos, ¿verdad? Les menciono esos otros dos porque los vamos a ver a continuación. Si no, ya los vamos a recordar. Leamos lo que dice en la letra P. Clasifica los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona las características de los triángulos isósceles. Recuerden que vamos a ver en sí los triángulos isósceles, ¿verdad? Recordarlo. También nos pide que clasifiquemos según la longitud. La longitud es la medida que tiene cada lado de cada triángulo. Recuerden que un triángulo siempre va a tener 3 lados, ¿verdad? En el literal A, si podemos verificar, los 3 lados del triángulo son idénticos, son iguales. Los 3 valen 4 o los 3 miden 4. Del literal B, 2 miden 4 y 1 mide 3. Quiere decir que este tiene 2 lados iguales y este tiene 3 lados iguales. En el literal C, este mide 6, este mide 3 y este mide 4. Por lo tanto, tiene diferentes todos los lados. 3 lados iguales, 2 lados iguales, todos los lados diferentes. Y en el literal D tenemos 2 lados iguales y un lado diferente. Pero si usted puede ver, hay algo aquí en común o algo que caracteriza, es que aquí hay un ángulo recto. Si lo podemos ver, acá está el ángulo recto, ¿verdad? Ahora leamos la solución porque nos pide que los clasifiquemos. Los triángulos, si nos pide que los clasifiquemos, está pidiendo que digamos qué tipo de triángulos son. Ahorita solo hemos dicho cómo son sus medidas de sus lados, ¿verdad? En la letra S, que es la solución, dice, en el literal A tiene los 3 lados iguales de longitud, vea lo que ya dijimos. Entonces, ese triángulo se va a llamar triángulo equilátero, recordémoslo. Cuando tiene 3 lados iguales es un equilátero. Luego el literal B tiene 2 lados de igual longitud, entonces es un isósceles. Este es un triángulo isósceles, vean. Solamente va a tener 2 lados iguales, nada más. Y literal C tiene los 3 lados de diferente longitud. Ningún lado se parece. Por lo tanto, es un triángulo escaleno. Y el último tiene 2 lados de igual longitud, entonces es un triángulo isósceles, aunque tenga un ángulo recto. Eso no importa. Va a ser isósceles siempre y cuando usted vea que tiene 2 lados iguales. Si se fija, aquí están en diferente posición los lados, pero igual es un triángulo isósceles por tener 2 lados igualitos. Ahora dice, observa que cada triángulo se puede clasificar por sus ángulos también. Es acutángulo, quiere decir que tiene 3 ángulos agudos. Es acutángulo también el literal B. El A es acutángulo porque 3 ángulos agudos. El B también es acutángulo porque sus 3 ángulos son agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Recordémoslo, son los ángulos que miden menos de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si se puede ver, todos van a medir menos de 90 grados. Entonces, acutángulo, acutángulo. Y el C es obtusángulo. Un ángulo es obtuso. Obtuso que va a medir más de 90 grados, ¿verdad? Obtuso. Y el D, que es rectángulo, es un ángulo recto. Ahora veamos la conclusión. La definición de los triángulos isósceles es que 2 de sus lados son de igual longitud y se caracterizan porque la medida de 2 de sus ángulos es igual. Por lo tanto, si usted se fija, estos 2 lados son iguales, ¿verdad? Entonces quiere decir que van a tener la misma abertura, la misma inclinación. Entonces este lado y este van a ser idénticos, este ángulo y este van a ser idénticos. Las partes de un triángulo isósceles son la arista, es el vértice donde ocurren los lados de igual longitud. De este vértice salen los lados de igual longitud. La base es el lado opuesto a la arista. La base va a ser el lado que no se parezca, ¿verdad? El lado que no sea igual. Los ángulos adyacentes son los ángulos formados por la base y los otros 2 lados del triángulo. Los ángulos adyacentes son los formados por la base. Los lados opuestos o ángulos adyacentes son los lados de igual longitud de un triángulo isósceles. Estos son los lados opuestos. Aquí lo puede ver. Ahora veamos lo que dice la letra E.
En la letra E más que todo es solamente de ir siguiendo. Usted lo puede hacer con una paginita que tenga ahí en su casita. Dice, verifica la construcción de un triángulo isósceles utilizando papel y comprueba que dos de sus lados y ángulos son iguales. Paso 1. Toma una hoja de papel y dobla formando en un rectángulo, tal como se muestra en la figura 1. Van a doblar la página por la mitad exactamente, que coincidan los lados de los vértices, ¿verdad? Y que quede exactamente los rectángulos iguales. Paso 2. Señala la diagonal de ese rectángulo y corta con la tijera exactamente en la diagonal. Figura número 2. La diagonal la va a trazar de una esquina a otra esquina, exactamente a pasar por en medio. Lo puede hacer con ayuda de una regla, ¿verdad? Para que le quede recto, si no le va a quedar todo pando. Entonces tiene que hacerlo a trazar en medio la diagonal de una esquina a otra esquina opuesta, ¿verdad? Y paso número 3, el triángulo que queda en medio, divídelo por la mitad, tomando punta a punta y comprueba que es isósceles viendo que sus ángulos y lados coinciden. Si ustedes dobla el triángulo, si ustedes dobla la página, perdón, va a obtener un triángulo isósceles. Ahora si lo vuelve a doblar y si marca la diagonal, no, si marca la línea está punteada, el medio o la altura del triángulo, esa sería la altura, usted va a lograr ver que estos dos lados coinciden, que son exactamente iguales. Y también que este ángulo de aquí va a coincidir con el ángulo del otro lado, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y que también dos de sus ángulos van a ser iguales.